el diagnóstico de la corioamnionitis clínica se hace con parámetros que ya tienen muchos años y que se siguen aplicando en la práctica clínica diaria. El primero, inicialmente, es fiebre materna de al menos 37.8 grados centígrados y al menos dos de los siguientes criterios clínicos: taquicardia materna, taquicardia fetal, leucocitosis materna, irritabilidad uterina y líquido amniótico o flujo vaginal purulento o maloliente. Esos son los criterios diagnósticos clásicos que se siguen aplicando todavía en la práctica clínica diaria. Generalidades de la corioamnionitis clínica. La gran mayoría de casos se diagnostican durante el trabajo de parto, un 85%, con solamente un 15% antes del trabajo de parto. Los microorganismos más frecuentemente aislados son las especies de ureaplasma, principalmente el ureaplasma urealyticum, la Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Streptococcus agalactiae, Lactobacillus y Bacteroides especies. Importante, se detecta infección polimicrobiana, se diagnostican aproximadamente 15%, 50% de los casos cuando se hace amniocentesis y cultivos. Esto es importante también, no siempre hay invasión microbiana de la cavidad amniótica cuando tenemos el diagnóstico de corioamnionitis clínica. Un 60%, solamente el 60% de los casos de corioamnionitis clínica de término encontramos microorganismos en los cultivos. Y esto, solamente 1 de cada 3 pacientes con diagnóstico de corioamnionitis clínica pretérmino tienen presencia de microorganismos. La inflamación intramniótica es más frecuente, básicamente una interleuquina 6 incrementada o un MMP8, metaloproteinasa 8, cualquiera de los dos que se utilice para el diagnóstico, se encuentra elevada en el 77% de los casos. Y esto también es importante, no existe evidencia de infección o inflamación intramniótica en 15% de los casos de corioamnionitis clínica de término y en 1 de cada 4 casos de corioamnionitis clínica de pretérmino. No encontramos ni microorganismos ni marcadores de inflamación incrementada. Esta es una revisión que hicimos, una revisión de expertos, donde quisimos examinar y resumir la evidencia existente sobre las intervenciones propuestas para el tratamiento de la corioamnionitis clínica. Y segundo objetivo fue desarrollar un enfoque basado en la mejor evidencia disponible para el manejo contemporáneo de esta enfermedad. Los métodos: una búsqueda bibliográfica, se priorizaron investigaciones clínicas aleatorizadas y revisiones sistemáticas, pero también revisamos todo tipo de estudios, así como guías clínicas de sociedades profesionales y científicas, porque hay mucha escasez de estudios e investigaciones clínicas aleatorizadas en este campo. En caso necesario, actualizamos metaanálisis. ¿Cuáles son las intervenciones que encontramos para el manejo de la corioamnionitis clínica? Primero, los antibióticos. Esto es un estudio del doctor Gibbs, publicado en el año de 1988, donde se aleatorizaron pacientes con diagnóstico de corioamnionitis clínica a recibir antibiótico, básicamente ampicilina más gentamicina, durante el trabajo de parto, o el otro grupo recibió los mismos antibióticos después del trabajo de parto. Fue un estudio muy pequeño, 26 mujeres recibieron los antibióticos intraparto, mientras que 19 lo recibieron posparto. Sin embargo, los resultados fueron muy concluyentes, donde la estadía materna, la estadía neonatal, era mayor en las pacientes que han recibido los antibióticos después del parto, y lo más importante, la infección, la sepsis neonatal o neumonía neonatal fue mucho menor significativamente en las pacientes que recibieron el antibiótico durante el trabajo de parto. O sea que no hay más estudios, simplemente después de esto ha habido 3 estudios observacionales que encontraron lo mismo, donde debemos administrar los antibióticos durante el trabajo de parto en el momento en que se haga el diagnóstico. Luego viene el uso después del parto. Hay una gran controversia. Les voy a sintetizar qué dice la evidencia. Primero, no se requieren dosis adicionales de antibióticos después de parto vaginal o de cesárea. Encontramos 2 investigaciones clínicas aleatorizadas que compararon después del parto placebo versus antibióticos, y después de cesárea compararon antibióticos versus no antibióticos. No hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa, por lo que con esta evidencia concluimos de que no se requieren dosis adicionales. Sin embargo, en caso de prescribirse antibióticos después del parto, se puede administrar una dosis adicional del régimen elegido,
Y esta evidencia viene de 2 investigaciones clínicas aleatorizadas que compararon una dosis adicional versus dosis adicionales hasta 48 a 72 horas que la paciente esté afebril, que eso yo recuerdo cuando estaba haciendo residencia, era lo que hacíamos. Bueno, no es necesario, simplemente si vamos a prescribir una dosis, antibióticos después del parto, con solamente una dosis es necesario. Y se debe considerar el uso más prolongado de antibióticos en caso de fiebre persistente, bacteriemia o sepsis en el periodo postparto, que es algo lógico. Selección de los antibióticos y regímenes. El régimen de antibiótico más utilizado en 9 investigaciones en clínicas aleatorizadas fue ampicilina, 2 gramos intravenoso cada 6 horas, más gentamicina, ya sea 3 dosis diarias a una dosis de 1.52 miligramos kilo, intravenoso cada 8 horas, o una dosis de intravenosa diaria de 5 miligramos por kilo. Cualquiera de las dos, hay estudios que han comparado los dos regímenes de gentamicina y son los resultados similares. Lo otro, si no se va a utilizar este régimen, es el de ampicilina sulbactam, 3 gramos intravenosos cada 6 horas. Hay 2 investigaciones clínicas aleatorizadas que compararon estos 2 regímenes y los resultados fueron similares. Y en 5 investigaciones clínicas aleatorizadas se ha utilizado clindamicina, 900 miligramos intravenoso, una dosis única, en el momento del pinzamiento del cordón en caso de cesárea. Entonces, este es básicamente el esquema que se utiliza basado en investigaciones clínicas aleatorizadas. Sin embargo, nosotros encontramos todos estos regímenes que ustedes pueden ver, todos estos regímenes ustedes los pueden encontrar en nuestra publicación original. Ninguno de estos regímenes ha sido evaluado en investigaciones clínicas aleatorizadas y esto es de expertos y de acuerdo a los análisis microbiológicos de cada hospital o clínica donde se ha utilizado estos regímenes. Así que esto también depende de la susceptibilidad a los antibióticos de los gérmenes que en su hospital causan la coriomielitis clínica. Un régimen promisorio que el doctor Carlos ayer lo mencionó es el de ceftriaxona, 1 gramo intravenoso cada 24 horas, más claritromicina, 500 miligramos intravenoso cada 12 horas, y metronidazol, 500 miligramos intravenoso cada 8 horas. Y cada uno de estos tiene su razón del por qué. Sí, la ceftriaxona, ustedes saben, es una cefalosporina, tiene una amplia acción contra gram positivos. La claritromicina claramente contra los ureoplasmas. Y aparte de esto, la claritromicina tiene efectos antiinflamatorios. Entonces, esto se ha demostrado. Entonces, en pacientes en las que solamente encontramos una inflamación intramniótica, por eso es que estos regímenes dicen, bueno, pero no encontraron bacterias porque ha sido eficaz, básicamente por su actividad antiinflamatoria, y el metronidazol por su cobertura con los microorganismos anaerobios. Antipiréticos, básicamente, ustedes saben, todos conocemos, pacientes desarrollan con fiebre, hay taquicardia fetal, también nos encontramos estos trazados de la frecuencia cardíaca fetal que son no satisfactorios, etcétera, etcétera, incrementa la cesárea, incrementa el parto operatorio, así que aunque no hay investigaciones clínicas aleatorizadas, lo que pensamos es que el uso de acetaminofén antipirético, básicamente el acetaminofén, disminuiría. Hay una muy poca evidencia de estudios de serie de casos donde administrar el acetaminofén oral o intravenoso disminuye la frecuencia cardíaca fetal, la materna, y también una mejoría de los trazados de la frecuencia cardíaca fetal que son no satisfactorios. Básicamente 325 a 650 miligramos vía oral cada 4 o 6 horas o 1000 miligramos vía oral cada 6 horas sin exceder los 4 gramos por día. En caso que la paciente tenga intolerancia, vómito, náuseas, se puede administrar el acetaminofén 650 miligramos intravenosos cada 4 horas o 1000 miligramos intravenosos cada 6 horas sin exceder nuevamente ese límite de 4 gramos por día. Corticoides antenatales en coriomielitis clínica antes de las 34 semanas. Este ha sido un tema muy controvertido y básicamente las guías de la Organización Mundial de la Salud, ustedes lo ven ahí, no está recomendado, lo contraindican administrar los corticoides antenatales en mujeres que tienen un diagnóstico de coriomielitis clínica. Y esto básicamente ha sido por el temor a que la inmunosupresión que causan los corticoides incrementen el riesgo de infecciones latentes u ocultas en la madre
o que incrementen el riesgo de infección neonatal. Sin embargo, hay otra guía, vamos al otro extremo, que es las guías de práctica clínica de Australia y Nueva Zelanda, que básicamente recomiendan el uso de una dosis única de corticoides antenatales para mujeres con coriomielitis clínica. Nosotros nos fuimos a revisar la evidencia para saber, bueno, esto unos dicen que no, otros dicen que sí, veamos qué encontramos en la evidencia. Básicamente no hay estudios clínicos que hayan comparado los corticosteroides versus placebo o no tratamiento en pacientes con coriomielitis clínica. Simplemente análisis de subgrupos en metaanálisis. La Organización Mundial realizó una revisión sistemática de estudios observacionales, simplemente comparaba pacientes con coriomielitis que les habían administrado esteroides, otras no, pero no había sido aleatorizado, no había sido al azar, y ellos encontraron que parecería que había un beneficio entre los niños cuyas madres con coriomielitis habían recibido corticoides antenatales. Nosotros actualizamos ese metaanálisis y ustedes pueden ver aquí, simplemente son estudios observacionales, madres con coriomielitis que recibieron corticoides versus las que no lo recibieron, y aquí con coriomielitis histológica vemos cómo el uso de corticoides entre las madres con coriomielitis disminuyó el riesgo de muerte neonatal, síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular y muerte a los 3 años de edad. Importante, fíjense cómo la sepsis neonatal, que es uno de los temores que tenemos de no administrar esteroides a una mujer con coriomielitis clínica, en este caso, en mujeres con coriomielitis histológica placentaria, disminuyó el riesgo de sepsis neonatal la administración de corticoides. Luego, en mujeres con coriomielitis ya no histológica, sino clínica, también encontramos que había una disminución, el uso de corticoides en hemorragia intraventricular y leucomalacia periventricular. Ninguno de los estudios que evaluamos reportó resultados maternos, pero la verdad es que esto hubiera sido tenemos esa falencia, no tenemos el reporte madres con coriomielitis, la comparación de sus efectos adversos entre las que reciben y no reciben corticoides antenatales. Los efectos de los corticoides. Bueno, ahora quiero mostrarles. Ayer lo dijo muy bien el doctor Lugo. La frecuencia de invasión microbiana en la cavidad amniótica en ruptura prematura de membrana pretérmino varía entre un 20 y un 50%. Y ya nosotros sabemos, administramos corticoides antenatales en mujeres con ruptura prematura de membranas. Alrededor del 50% de las mujeres con ruptura de membranas que tenemos en manejo expectante tienen una coriomielitis y por invasión de la cavidad amniótica. Y fíjense cómo en un análisis de subgrupo, en el estudio en la revisión sistemática de la Cochrane, en mujeres con ruptura prematura de membranas hay un efecto claramente positivo de los corticoides antenatales, disminuyen la muerte neonatal, el síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular en pacientes con ruptura prematura de membranas. Si nosotros decimos, el 50% pueden tener invasión de la cavidad amniótica y esto es benéfico, ¿por qué no podría utilizarse en mujeres con coriomielitis? Luego vamos al tiempo. Nosotros decimos, generalmente, el promedio del intervalo transcurrido entre el momento del diagnóstico de coriomielitis clínica y el parto no pasa de 12 horas. En general varía entre 9 y 10 horas. Y uno diría, bueno, ¿y los corticoides antenatales tienen efecto durante ese tiempo? Bueno, el doctor Rodríguez ahora nos mostró una parte de lo que es el efecto. Ya sabemos cuál es el efecto óptimo, al menos 24 horas. Pero hay estudios, esto es de la misma revisión de la Cochrane de esteroides antenatales, como entre las mujeres, entre los niños cuyas madres recibieron una sola dosis, dentro de las primeras 24 horas, ya con una sola dosis, hay una disminución, como ustedes lo pueden ver, en mortalidad neonatal. O sea que aún una sola dosis, los esteroides son es una intervención tan eficaz que aún una sola dosis llevan a una disminución de la mortalidad neonatal. Esto es un estudio, básicamente, es un estudio grande en casi 5,000
niños nacidos prematuros entre 24 y 31 semanas. Y básicamente quiero que se concentren aquí. Cuando comparan los niños que reciben esteroides dentro de las 3 horas que tuvieron el parto, dentro de las 3 horas siguientes después de la primera dosis de corticoides, comparados con los que no lo recibieron, hay una disminución en la mortalidad en el hospital de 26%. Cuando es entre 3 y 5 horas, una reducción del 37%. Y cuando es entre 6 y 12 horas, 51%. O sea que aún administrando corticoides y ese niño nace dentro de las 3 primeras horas, tenemos una reducción de casi el 26%. Así que no nos debe dar temor de que le estamos administrando una sola dosis. Así que esta evidencia nos llevó a concluir que los corticoides antenatales sí están indicados en el manejo de la coriomyelitis clínica y se deben administrar al menos una dosis de betametasona o dexametasona en pacientes en edad gestacional entre 24 y 33 semanas y se debe considerar el uso, como ya lo sabemos, en pacientes entre 23, 0 días y 23, 6 días. Importante, el parto no debe retrasarse para completar el curso completo de esteroides. Básicamente, con una sola dosis tenemos. Paso ahora al sulfato de magnesio en la coriomyelitis clínica de pretérmino. Para recordarles, esto lo publicamos ya en el año 2009. Nos reportamos por primera vez cómo el uso del sulfato de magnesio antenatal en mujeres a riesgo de parto inminente de 2 a 24 horas después, la administración del sulfato de magnesio disminuía casi en un 30%, 31%, el riesgo de que los niños de esas madres desarrollaran a los 2 años parálisis cerebral. O sea, esto es una intervención eficaz. Ahora, eso es en todos los casos de parto inminente. Vamos a ver qué pasa en pacientes que tienen coriomyelitis. No hay ningún estudio que haya evaluado una investigación clínica aleatorizada en niños, en madres con coriomyelitis clínica. Simplemente me voy a remitir a un metaanálisis de datos de pacientes individuales de la doctora Caroline Crowther, donde ella, el efecto del sulfato de magnesio sobre parálisis cerebral, dependiendo de cuál, aquí es la edad gestacional en que se administra. Esto quiero que lo miren bien. La P de interacción, cuando esto es mayor de 0.05, lo que a uno le dice es que así esto no sea significativo, quiere decir que el efecto benéfico global no difiere entre las categorías en que yo divido esto. Así que el efecto benéfico sobre el parálisis cerebral es benéfico en menos de 28, entre 28 y 31 y entre 32 y 34. ¿Por qué? Porque la P de interacción es mayor de 0.05. O sea que lo podemos administrar hasta las 34 semanas. Segundo, dependiendo de la causa, aquí lo tenemos, la P de interacción 0.48. ¿Qué quiere decir esto? Que el efecto benéfico no difiere entre mujeres con preeclampsia, entre mujeres con trabajo de parto pretérmino, mujeres con coriomyelitis, hemorragia anteparto y ruptura prematura de membrana más de 24 horas. Luego nos fuimos a ver qué otra evidencia había, porque ahí no estaba incluido el estudio de White-Rouse, el BEAM Trial, que es el más grande realizado hasta la fecha. Esto es un estudio que publicaron, hicieron un análisis de subgrupo del BEAM Trial, dependiendo de si la paciente tenía o no tenía coriomyelitis clínica. Y ellos encuentran que en pacientes en ausencia de coriomyelitis clínica había una reducción estadísticamente significativa de cualquier parálisis cerebral o de parálisis cerebral moderada y severa, y esto era significativo. En pacientes que tenían coriomyelitis, esto no era estadísticamente significativo, pero había una reducción. Entonces ellos concluyen que el sulfato de magnesio antenatal no mostraba que no había una respuesta neuroprotectora, o sea, como que esto no sirve. Pero esto fue un mal enfoque, una mala interpretación de lo que se llama un análisis de subgrupo, porque ellos no calcularon lo que se llama la P de interacción que les acabo de mencionar. Entonces, hicimos un reanálisis de ese estudio, calculando P de interacción. ¿Qué encontramos? En mujeres, de acuerdo a la parálisis cerebral, cualquier categoría, leve, moderada, severa, mujeres con coriomyelitis clínica y sin coriomyelitis. Con coriomyelitis hay una disminución, 23%, que no es significativa, claro, pero el tamaño muestral es muy pequeño. En mujeres sin coriomyelitis hay una disminución que sí es significativa. Lo más importante, la P de interacción, que es igual a 0.58. ¿Qué quiere decir eso?
que hay un efecto, el efecto benéfico del sulfato de magnesio antenatal sobre parálisis cerebral es igual de benéfico en pacientes con y sin corioamnionitis. Y lo mismo lo hicimos para parálisis moderada, parálisis cerebral moderada y severa. Miren ustedes, hay una disminución tanto en mujeres con corioamnionitis como sin corioamnionitis. En este en ninguno de los dos es estadísticamente significativa, pero la P de interacción es mayor de 0,5. O sea, el efecto benéfico del sulfato de magnesio es igual, no difiere estadísticamente entre mujeres con o sin corioamnionitis. Entonces, el tiempo transcurrido, también la pregunta es, bueno, pero si estas pacientes van a tener el parto 5, 6, 8 horas después, ¿sí servirá esa dosis de sulfato de magnesio que le administremos? Bueno, también hay en la metaanálisis de la doctora Clouter, dependiendo del tiempo transcurrido entre el inicio del tratamiento y el parto, miren ustedes, entre cuando inicia el tratamiento con sulfato de magnesio y el parto en las primeras 4 horas, o 4 a menos de 12 o más de 12, claro, el efecto óptimo aparece, ustedes lo pueden ver aquí, entre 4 y menos de 12 horas, por eso se recomienda en pacientes que van a tener dentro de las 12 horas siguientes, y ahí estamos nosotros con corioamnionitis clínica. O sea que no interesa que esta mujer vaya a tener el parto dentro de 6 horas. Así que, en conclusión, nosotros encontramos que el sulfato de magnesio se debe administrar en pacientes con corioamnionitis clínica con el fin de disminuir el riesgo de parálisis cerebral. Un bolo intravenoso de 4 horas, como lo decía ayer muy bien el doctor Lugo, es el mismo régimen que se utiliza para preeclampsia, y una infusión de mantenimiento de 1 gramo por hora hasta el parto en pacientes con edad gestacional entre 24 y 33,67, y considera el uso en pacientes entre 23 y 23,6 días. Importante, no se debe retrasar el parto para completar el esquema completo de sulfato de magnesio. Así que el manejo del trabajo de parto en pacientes con corioamnionitis clínica. Primero, en general, cuando se diagnostica corioamnionitis clínica, se debe finalizar la gestación independientemente de la edad gestacional. Podrían haber unas excepciones que la podemos mencionar ahora en la discusión. Segundo, a menos que esté contraindicado, se debe considerar inducción y prueba de trabajo de parto. Las pacientes pueden requerir una dosis más alta de oxitocina para lograr una actividad uterina adecuada. Todos lo sabemos, lo hemos visto en la práctica clínica diaria. Pacientes con corioamnionitis tenemos que colocarle más oxitocina, el trabajo de parto no es óptimo. Y el parto vaginal es la opción más segura, y la cesárea debe reservarse solamente para las indicaciones obstétricas estándar. Ya, vamos a terminar. Generalmente se utiliza la monitorización electrónica continua de la frecuencia cardíaca fetal, aunque no existen pruebas claras de su beneficio. Nosotros no pudimos encontrar, si ustedes saben que el uso de monitoría fetal en pacientes de alto riesgo de otras entidades, preeclampsia, IUGR, no hay evidencia contundente, mucho menos encontramos nosotros en pacientes con corioamnionitis clínica. Básicamente esto es una medida para evitar demandas. En los Estados Unidos se hace para evitar demandas, pero ¿por qué? Porque esto no tiene nada, la corioamnionitis clínica no tiene nada que ver con la hipoxia, donde la monitoría sí podría servir. Y este es el esquema de manejo, ya para concluir, que estamos proponiendo. En una paciente con diagnóstico de corioamnionitis clínica va a depender de la edad gestacional. El manejo, cuando la edad gestacional es menor de 23 semanas o mayor de 34 semanas, no difiere, simplemente antibióticos y antipiréticos. Si la edad gestacional es entre 24 semanas y 33 semanas, 6 días, antibióticos, antipiréticos, corticoides antenatales, sulfato de magnesio antenatal. Y luego está ese grupo de pacientes entre 23 semanas, 0 días y 23 semanas, 6 días, donde antibióticos, antipiréticos se deben administrar, y se debe considerar el uso de sulfato de magnesio y glucocorticoides. Se deben llevar estas pacientes al parto, y no se requieren dosis adicionales de antibióticos después del parto vaginal o cesárea, y en caso de prescribirse solamente una dosis, y considerar el uso prolongado en caso de fiebre persistente, bacteremia o sepsis. Muchas gracias.